Sate sate sate. 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 Leyendo El héroe que volvió del infierno, Todoroki. ¿Quieres poder? Parte 2. Del E100.000. Voz. ¿Listos para más? Emocionado. Villanos. Sí. Héroes. Ya te dijimos que no. Voz. Que aguafiestas, por eso los villanos me caen mejor. Porque te caerían bien gente que mata, roba y que hacen más delitos. Voz. ¿Y alguna vez te has preguntado por qué lo hacen? ¿O cómo es que comenzaron así? La voz tenía algo de razón, ellos los investigaron y saben sus nombres y delitos que cometieron, pero no saben nada de su pasado. Midnight. Pero así tengan la peor vida, ellos siempre pueden elegir y eligieron ese mal camino. Midoriya con su pasado también pudo convertirse en un villano y ahora es un aspirante a héroe. Voz. Eso es porque prácticamente Izuku tuvo suerte de encontrarse con Amo, de que Ame en su mundo sea alguien bueno. Kirishima. ¿A qué te refieres con alguien bueno? Voz. Varios universos Izuku se vuelve villano, todos se sorprendieron, pero la verdadera razón es que incluso haciendo el acto de salvar a Bakugo, Am le siguió diciendo que no podía ser un héroe. ¿Pero cómo? Midoriya Shounen en ese momento me hizo dar cuenta de mi error al decir que no podía ser un héroe. Voz. Por eso les digo que a veces es algo bueno, y bueno, otra pregunta, ¿los héroes nacen o se hacen? A algunos les confundió esa pregunta de la nada. Héroes. Se hacen al mismo tiempo. Villanos. Nacen al unísono. MT. Lady. ¿Por qué dicen que los héroes nacen? Tomura. Eso es lo que siempre hemos escuchado. Al parecer desde que nacemos nuestros quirks nos dicen si seremos héroes o villanos, así está su sociedad. Dijo con simpleza. Davi. La sociedad está podrida, la humanidad siempre discriminará a quienes son diferentes. Voz. Davi tiene razón, al igual que los héroes, los villanos no nacen, se hacen, a excepción de ese idiota de Afo. Afo. Estoy aquí, ¿sabes? Molesto. Voz. A mí me vale verga. Mirio barra Bakugo barra Mandarai barra Izuku. Groserías. Tapando los oídos a los niños. Voz. Y bueno, como dije, ustedes deberían ver bien su sociedad, está muy mal y es cierto que hay chicos como Izuku con intenciones bondadosas, pero no todos son así. Una víctima de la sociedad es Himiko Toga, la mencionada solo desvió la mirada, ella fue despreciada y solo porque le decían que su Kirk era el de un villano. Lo mismo pasó con Shinzo, solo que en menor medida. Garou. Este sujeto me agrada, les está diciendo sus verdades a los héroes, sonriendo. Stein. Tiene una gran ideología. Pero como dijo Midnight, todos podemos elegir nuestro camino, nadie lo decide. Voz. ¿Así? Dime, ¿tú crees que Shigaraki quería ser un villano? Tenko Shimura desde niño quiso ser un héroe como su abuela Nana Shimura. Nana. Tomura es mi nieto. Sorprendida. Voz. Ups, estoy haciendo muchas revelaciones, bueno, de paso digo todo. Davi, esto huya Todoroki, dije de lo más normal. Todorokis. ¿Qué? Impactados. Nota. Díganme si quieren que Davi sea como está en el manga o que sea como que extrañó a su familia, ustedes decidan. Por ahora lo haré como el manga. Davi. TSK, tenías que decirlo, Dios. Ni crean que solo porque soy su familia esperen algo de mí, ¿entendido? Irritado. Rey. Hijo, con lágrimas. Natsuo barra Fuyumi. Hermano, todavía en shock. Voz. Bueno, volviendo a lo que decía Tomura, como dije, quería ser un héroe, pero su padre, que era uno de los hijos de Nana, no quería, porque cuando Nana se fue de su hogar pensó que los abandonaba, desarrollando un odio a los héroes, pero un día Tomura despertó su Kirk y accidentalmente desintegró a su mascota y a su hermana, al igual que a toda su familia, aunque con su padre al último lo había disfrutado, vagó por las calles y ahí fue cuando Afo lo encontró. Tomura. Mi abuela de verdad es una portadora de loza. Sorprendido y extrañamente feliz. Afo. Maldición, una cosa es que ese mocoso brócoli no sea villano, pero ¿me quieres quitar a mi sucesor? Ya harto de mí. Voz. Me interesa una mierda tu sucesor, solo hago algo simple, justicia para ellos. Una luz señaló a la liga. Ellos no tienen la culpa de ser villanos, solo tuvieron una mala suerte y aunque ya están muy corrompidos, no dejaré que se sigan sumergiendo en la oscuridad. El cazador, el asesino de héroes y el peliverde junto a Bakugo estaban aplaudiendo. Izuku. Jeje, serás un dios pero tienes un corazón puro. Stein. Bravo, bravísimo, nunca pensé que alguien con tanto poder no sea tan avaricioso. Garou. No sé quién seas pero eres interesante. Sonriendo.
Bakugo. Hasta un hombre lloraría con esas palabras, una lágrima salía de su ojo, pero no este hombre, la lágrima volvió a su ojo. Tomura. Y yo, enfrente de Nana, de niño vi una foto tuya, me parecías genial y bueno, el peliceleste no terminó de hablar por ser abrazado por la azabache. Nana. Perdón por lo que te hizo mi hijo, en parte es mi culpa por irme así como así, pero contigo no sucederá. Tenko, el peliceleste correspondió el abrazo apartando los meliques. Toga. Izuku, yo también sufrí, ¿me podrías dar un abrazo? Dijo coquetamente, cosa que no vio el prota. Izuku. Claro, tranquila, ya todo está bien. La rubia vio a una azabache y una castaña, viendo la escena celosas y solo le sacó la lengua en burla. Momo barra Uraraka. La mataré, pensaron celosas. Aux. Así que fuiste humillado, Jin, serio. Luice. Suspiro, solo no quiero partirme en dos barra me volveré loco. Sus dos personalidades parecían coincidir. Voz. Bueno, perdón, pero ya tenemos que comenzar esto. Hiro. Tú no te andas con rodeos, ¿no? Con su actitud de siempre. Mina. Primero pones tenso el ambiente y después lo ablandas, eres extraño. Kendo. Como no te vemos no sabemos qué expresión haces. Voz. Algún día me verán. Todoroki, puedes empezar por favor. El invierno solo asiente. Todoroki, narrando. Pasados unos cuantos minutos Shigaraki apareció. Shigaraki. Hola de nuevo, mocoso. Deku no respondió, fingió estar desmayado. Shigaraki. David, por favor despierta a nuestro amigo. El pelinegro volvió a calentar las cadenas, haciendo que Deku soltara un fuerte grito. Deku. Miren quién regresó. Shigaraki. ¿Sabes, chico? Oímos un rumor de que Laoa vino a hacerte una visita, ¿podemos saber a qué? Luice. No es por ofender, pero ¿quién vendría a ver a un vulgar villano como tú? Deku. ¿Por qué? ¿Por qué crees que les diría? Shigaraki. Quiero suponer que te gusta vivir. Deku. Estoy en prisión, no tengo una esperanza de vida muy larga. Toga. Alguien amaneció de buen humor. Shigaraki. Vamos, chico, no es mucho pedir que nos des esa información, ¿o sí? Izuku simplemente se quedó callado. Shigaraki. Honestamente no entiendo por qué no quieres hablar, ellos te dieron la espalda, te quitaron tu Kirk y aún así los proteges. Vaya que eres raro. Deku. Se llama valentía, tal vez te venga bien un poco. David. El niño te la metió Tenko, en forma de burla. Tomura. Hasi, lo que digas Touya, también burlándose. El peliceleste y el pelinegro se miraron con una sonrisa y con las venas marcadas por el enojo. Nana barra Rey. Compórtense. Con chancla en mano, los dos villanos solo chasquearon la lengua, aunque por dentro tenían miedo del arma definitiva. Todoroki, narrando. Luice. Yo lo llamo estupidez barra aunque el chico tiene bien puestas las pelotas. Shigaraki. Como sea, en algunos días más te sacaremos la información. Deku. Veremos quién resiste más. Tomura. Shigaraki. Los villanos salieron otra vez dejando al pecoso solo. Deku. Esto será interesante, jaja. Y así fue, al día siguiente temprano sus profesores fueron por él y lo sacaron, pero no lo llevaron a la UA. Encontraron un lugar, le dedicaron un tiempo al estudio, Nezu y el Gesot se encargaron de eso, pero acabando eso el director se fue. Nezu. Tengo que retirarme. Snipe. ¿Podemos proceder con el plan? Nezu. Sí, él sabrá hacerlo. Deku. Espere, ¿yo qué? En ese momento Deku recibió una llamarada a toda potencia de parte de Endeavor. Endeavor. No te distraigas, en una batalla no puedes hacer eso y lo sabes. Deku. ¿No estábamos practicando? El Gesot. Atacando a Deku. Recuerda esto, no estás en UA, no eres un estudiante, básicamente esto es un entrenamiento callejero. Deku. De acuerdo, vengan con todo. Poniéndose en guardia. Snipe. De acuerdo, empezando a disparar, no son balas reales, niño, no te atravesarán, pero sí te va a doler. El chico activó su Oza una vez más, se defendía de los ataques, aunque la debilidad de la falta de comida así como las tortugas le cobraba factura, el chico era masacrado por los ataques, pero no se rendía, en cierto punto logró encontrar un patrón, pero sus superiores solo tuvieron que cambiar de técnica y el pecoso estaba otra vez contra el suelo. Deku. Comienzo a creer que disfrutan esto. Endeavor. Solo un poco. Todoroki. Y yo que pensé que cambiaste. Endeavor. Solo lo dije de broma, Shoto. Dijo de forma calmada. Uraraka. 3 héroes pro contra Deku-kun no es muy excesivo. Preocupada. Izuku. Si quiero hacerme fuerte debo entrenar Uraraka-san, eso piensa mi otro yo seguro. Momo. Pero todavía estás deshidratado y con dolor por las torturas, eso es demasiado para ti, también preocupada. Inko. Se preocupan mucho por mi hijo, me alegro, con una sonrisa y sonrojando a las chicas por lo que dijo. Eri. Papá, jalando el pantalón de Izuku, ¿ellas son mis mamás? Izuku. ¿Eh?
Izuku.exe dejó de funcionar, activando solución. Desmayo, cayendo al piso inmóvil. Las chicas estaban con un sonrojo subatómico tartamudeando cosas sin sentido. Kota. Eri-chan, creo que no fue buena idea hacer esa broma, susurrando. Eri. Jejeje, mi error, con una sonrisa nerviosa. Todoroki, narrando. Edgesot. Toma, come algo. Deku. Estoy bien, solo tengo que respirar y. Interrumpido. Snipe. Disparando a la frente de Deku, estás lejos de estar bien, ahorita solo calentamos, más te vale estar recuperado o morirás en nuestras manos. Edgesot. Un guerrero se debe alimentar para rendir, pero si no lo haces solo vas a rendirte antes de pelear. Deku. Pareces el único sabio de los tres. Endeavor. Es hora de volver a Tártaros. Deku. ¿No pueden decir que los noqueé y me escapé? Snipe. Tú. Alguien que está escuálido y además perdió su kit pudo derrotar a 3 héroes profesionales en perfectas condiciones. Deku. ¿No sería tan difícil de creer o sí? Endeavor. Además, tomando en cuenta que eres el infame traidor de la UA. Deku. Entendí el punto, vayamos ya. Al llegar lo trataron como a un prisionero más, Endeavor lo arrojó a su celda y lo volvieron a encerrar. A las pocas horas Stein y Garou la abrieron listos para entrenar al peliverde. Garou. No somos idiotas, porque vino la UA. Deku. No pretendo engañarlos, vinieron porque no quieren dejarme sin clases, recibiré educación hasta que sea mayor de edad o hasta que me liberen, lo que pase primero supongo. Stein. Bueno, tengo que aceptar que es algo válido, nosotros no podríamos enseñar esos temas, ahora ven, es hora de entrenar. Garou. Y toma, necesitas comer. El peliblanco le arrojó una caja pequeña. Deku la sostuvo unos momentos, no pesaba mucho, al ver la etiqueta vio que era comida o al menos eso parecía. Deku. Dime que no es alimento para gatos. Garou. No, un reo muy amable me la regalos. Deku. Aquí no hay personas amables, ¿qué le hiciste? Garou. Mejor deberías ser más agradecido, ahora ven, conseguimos una pequeña sala de entrenamiento del reo que quiso matarte. El entrenamiento del pecoso fue recreado al mismo tiempo que el bicolor relataba. Inko. No era necesario dispararle en la cabeza a mi hijo, con una sonrisa tenebrosa enfrente del héroe vaquero. Snipe. Ve, bueno, ese señor Amigorilla y yo solo. Ayúdenme, tartamudeó y después susurró a los héroes. Héroes. Estás solo esta vez, te recordaremos, amigo. En pose militar. Izuku. Mamá, Snipe Sensei me está ayudando, así que tranquila, tratando de calmar a su madre. Momo. Acaba de entrenar con los profesores y ahora entrenará con ellos. Eso es muy excesivo para su cuerpo. Preocupado. Uraraka. Te estás preocupando mucho por él, ¿no crees? Celosa. La azabache se sonrojó un poco mirando a otro lado. Mina. Y tú pareces estar celosa, Ochako-chan, dijo pícaramente. La castaña también se sonrojó para después mirar hacia otro lado. Tsuyu. ¿Por qué no le dicen a Izuku que les gusta a las dos? Kero. Momo / Uraraka. No es eso. Gritaron sonrojadas y molestas. Voz. Me pregunto si a los dioses les gusta cómo hago los diálogos o necesita más seriedad. Todoroki, narrando. Los tres se dirigieron, todos querían usar al peliverde como saco de boxeo, pero el solo ver al asesino y al cazador de héroes juntos hacía que se guardaran las ganas. Al llegar empezaron sin decir ningún aviso. Garou utilizó de nuevo esa técnica, arrojando al peliverde contra la pared, donde después de eso lo embistió de una forma brutal, después lo arrojó para que fuera recibido por Stein, quien también lo golpeó sin descanso. Deku. Para ser quienes me entrenan se están comportando como matones. Garou. Somos prisioneros, mocoso, mejor nosotros que los de allá afuera, además si quieres ganar a veces tendrás que no mostrar piedad. Stein. Una victoria hoy es mejor que una muerte mañana. Deku. Pero yo, interrumpido. Garou. Escucha bien, Izuku, en este momento eres tan odiado como nosotros, incluso puede que más, y en este mundo tienes que aprender una valiosa lección. El popular ganará, el odiado perderá, es una tragedia, lo sé, pero si quieres evitar esto, si lo quieres cambiar, entonces no pierdas contra nadie, vuélvete más fuerte, conviértete en el monstruo más fuerte y cambia este escenario para siempre. Deku. Garou. Garou. Y por sobre todo, jamás dejes que vean que te hirieron. Deku. ¿A qué te? Otra vez interrumpido. Garou. El mundo cree que tú lo hiciste, que traicionaste a la UA, ¿no? Deku. Sí. Garou. Sí, entonces si el mundo cree que solo puede ser falso y deshonesto, de nada sirve tratar de ser otra cosa. Deku. Yo, otra vez interrumpido, deja hablar al brócoli TMR. Garou. La lección acabó, volvamos a tu celda. Stein. Yo iré a la mía. Garou.
Ah no, tú vienes con nosotros, no quiero enfrentarme al tipo de las manos solo. Stein. Estás bromeando, ¿verdad, cazador? Deku. Él llega más en la noche, le gusta mantenerme despierto a base de torturas. Garou. Es bueno saber eso, de cualquier forma tú vienes con nosotros, asesino. Stein. Estás loco. El asesino de héroes tomó una ruta diferente volviéndose a encontrar con Muscular. Muscular. ¿Ya mataron al insecto? Izuku. No dejar que te vean herido, mirando sus manos. Oye Garou, ¿puedes entrenarme? Sorprendiendo a los héroes. Midoriya Shounen que está interrumpido. Garou. Claro, mocoso, pero ¿para qué usarías lo que te enseñaré? Izuku. Como dice mi otro yo, lo usaría para lo que fui hecho, salvar a la gente, y si es necesario mancharse las manos estoy dispuesto a hacerlo. Dijo con seriedad y determinación. Irida. Midoriya, matar no es de héroes, solo te volverás como ellos. Con su clásico movimiento de robot. Izuku. ¿Y qué? Todos se sorprendieron por la actitud del pecoso. Yo sé que no soy el malo, no tengo por qué decirle a los demás que no lo soy si yo ya lo sé. Los villanos solo estarán en prisión, cumplen su condena y salen a hacer más idioteces. No hay nadie que justifica matar, pero si es necesario y soy el único capaz de hacerlo, lo haré por el futuro de los demás, aunque implique destruir mi futuro. Stein / Aizawa. Este niño es increíble, pensaron felices y orgullosos. Bakugo. Conmovedor, nerd, ¿lo ensayaste? Con su clásica sonrisa. Todoroki. No serás el único que cargue con eso, Midoriya, serio. Kirishima / Tetsu. Fueron palabras muy masculinas, con lágrimas masculinas. Uraraka / Momo. Siempre siendo heroico y esos ojos llenos de determinación, es un real superhéroe. Ibara. Que Dios se apiade de tu alma que se manchará por el bien, chico Midoriya. En pose de oración. Pongi. Amigo verde es muy heroico, dijo en inglés. Reiko. Su aura es muy deslumbrante como el sol, dijo tímidamente. Melissa. Sigues siendo alguien increíble y bondadoso, Izuku-kun. Sonriéndole al pecoso. Izuku. Gracias Melissa-san, sonriendo. Todoroki, narrando. Stein. ¿Oíste a Garou? No podemos. Muscular. ¿Pero quieren entrenarlo? ¿Puedo preguntar para qué? Si saben que por los crímenes que cometió no verá la luz del día, ¿verdad? Stein. Siempre hay justicia para el valiente y castigo para el villano, prueba de eso tú y yo. Muscular. Honestamente no entiendo, pero bueno, supongo que no es mi problema. Stein. Tú lo has dicho. El asesino siguió caminando hasta llegar a su celda, donde se volvió a encerrar. De vuelta en el celda del pecoso, este estaba sentado sobre una piedra mientras comía. Garou vigilaba los corredores esperando que Shigaraki no llegara. Deku. Él no entrara por ahí. Garou. ¿Acaso es mago? Deku. Sacrificó a su compañero que tiene un kit de portales para que viniera cuando quisiera sin importarle las alarmas. Garou. No es tan estúpido como creí entonces. Deku. Esto sabe a comida para gatos, señalando el paquete. Garou. El tipo tenía un kit de transformación por lo que sé, tal vez se convertía en algún felino, deja de quejarte y come, necesitarás fuerza. Deku. ¿Cuándo aprenderé tu técnica? Garou. ¿Cuál de todas? Deku. La que siempre usas, el río destructor de no sé qué más. Garou. Puño de agua que fluye, roca aplastante y aún falta para eso, además tengo más técnicas. Deku. ¿Así? Garou. Sí, incluso una de ellas se la copié a un héroe que usaba un traje de perro. Deku. Es broma, ¿verdad? Garou. No, es un disfraz de perro completo, su nombre de héroe era Hombre Perro Guardián. Deku. Eso es ridículo. Villanos. Lo que dijo el niño. Dijeron al unísono. Garou. Cuando lo enfrenten espero digan lo mismo, si es que sobreviven para decir algo, jaja. Izuku. ¿De verdad es muy fuerte? Preguntó el brócoli. Garou. Yo no miento, niño, ese sujeto es muy fuerte. Endeavor. ¿Cómo saliste vivo entonces? Garou. Digamos que pude retirarme antes de que pase algo más, pero a cambio del dolor que me causó aprendí su estilo de pelea. Mirko. ¿En solo una pelea aprendiste su estilo de pelea? Milmirs. Eso es posible. Sorprendida por la gran habilidad del cazador. Kendo. Eres igual a lo que escuché de ti, tienes una gran habilidad de adaptarse a todo. Sorprendida. Izuku. ¿Adaptarse a la situación? Suena increíble, empezando a murmurar. Heroínas. Se ve muy lindo murmurando, pensaron viendo al peliverde. Uraraka. Deku-kun, llamando su atención, estás murmurando de nuevo. Izuku. Oh jeje, perdón, rascándose la nuca. Momo. ¿Por qué lo interrumpiste? Es muy lindo cuando murmura, susurrando. Uraraka. Si lo dejaba no hubiera podido soportar el irme contra él a abrazarlo, susurró la Kirby. Todoroki, narrando. Garou.
Y aunque no lo creas, fue un rival por demás sorprendente. Conocí solo a 3 personas tan fuertes capaces de derrotarme o matarme, él era uno de ellos. Otro usaba un bate como arma. Deku. ¿Bate de tecnología o un super bate? Garou. No, era un bate común y corriente, por lo que sé era indestructible, pero hasta ahí. El otro era el más peligroso, era calvo, incluso parecía que nada le importaba, además que no tenía nada de especial, ni un estilo de pelea, nada, solo era muy fuerte, jajajaja rayos. Deku. De verdad eres extraño, Garou. Garou. Puede que algún día te cuente mejor, ahora ya acabaste de comer. Tengo que encadenarte o se dará cuenta. Deku. Lo sé, hazlo rápido, espero que esta comida no me mate. Garou. Los gatos la comen y siguen vivos. Deku. Ellos tienen 7 vidas, yo solo una. Garou. ¿Estuviste dispuesto a morir y casi lo consigues? Yo creo que tienes más de una, ahora solo tienes que hacer que valga la pena, niño. Deku. Fue solo suerte. Garou. Volviendo a encadenarlo, yo diría que es más que eso. Deku. Honestamente lo dudo, pero tú eres el maestro aquí. Garou. Bueno, ya terminé, ya me voy, piénsalo, chico, tienes una oportunidad de vivir más, piensa qué harás con ella. Kaminari. Esto se está volviendo más filosófico. Con cara de idiota. Kirishima. Las palabras que le dieron a Izubro son muy varoniles. Kinoko. ¿Siempre vas a decir lo mismo? Viendo al pelirrojo. Kirishima. Obvio, dije con simpleza. Pixie Bob. Si tienes muchas vidas eres un gato y yo ya te pedí, dijo mientras miraba al peliverde. Izuku. Ese señorita Pixie Bob está muy cerca, dijo nervioso. Shinzo. ¿Acaba de ver su traición y sigue siendo nervioso con las mujeres? Con una gota en la cabeza por ver tartamudear al brócoli. Bakugo. Déjalo, esa actitud es propia de él por ahora. Tokoyami. ¿Por ahora? ¿A qué te refieres? Preguntó Gatipollo. Bakugo. Porque tengo el presentimiento que algo ya lo cambió, pero sigue sin saber que eso tal vez solo finge su nerviosismo por ahora, no lo sé. Todoroki. Es raro verte hablar normalmente y de forma extraña, Bakugo. Dijo la Pokébola molestando un poco al musulmán. Awase. Mejor no le digas nada que va a explotar. Mirando a Pelicenizó. Setsuna. Ay, no me hagas acordar lo que nos hizo en la práctica, es humillante, dijo con aura depresiva en su asiento. Todoroki, narrando. Deku. Ya sé lo que haré. Garou. Solo no dejes que la venganza te consuma. El peliblanco se fue y como lo sabía Deku, a las horas Shigaraki regresó. Deku. No te cansas, ¿verdad? Shigaraki. Estoy a un portal de distancia, créeme, es muy cómodo. Deku. ¿Qué harás ahora? ¿Amenazarme con cuchillos? ¿Quemarme? ¿Tratar de desintegrarme? Shigaraki. Hoy vengo de buen humor, solo haré una pregunta, el castigo dependerá de ti, respóndeme con sinceridad, héroe, porque la UA vino por ti. Deku. Me trajeron correspondencia, creo que era un perrito. Izuku. Jeje, buena esa, otro yo. Bakugo. El nerd se mamó, jajajaj. Mitsuki. Tienes una niña cerca de ti, no digas groserías. Grito mientras mira a Maoro. Eri. Papá, ¿puedo tener un perrito? El pecoso iba a decir un sermón de padre, pero solo bastó con los ojos de cachorro de la albina para que se callara. Izuku. Sabes, hija, sé que eres inteligente, pero nunca pensé que serías una extorsionadora con tu padre. Sonriendo, tendrás un perro. Eri. Yei. Saltando de alegría. Chicas. Kawaii. Chillaron por la dulzura de la niña. Katsuma Kota. Es muy linda, pensaron los niños. Todoroki, narrando. El peliblanco tuvo un tic en el ojo y golpeó a Deku con fuerza. Shigaraki. Seamos honestos, por favor. Deku. Está bien, vinieron a decirme que me reducirían la condena si me portaba bien. Shigaraki. David. El pelinegro encendió sus puños en fuego y golpeó a Deku en la boca y el rostro. Shigaraki. El siguiente será Duice Otoga, tú decides. Deku. ¿Porque crees en un principio que te diría algo? ¿Y luego a ti? Shigaraki. Supongo que te gusta vivir. Deku. Tú arruinaste mi vida, ¿de qué me serviría? Shigaraki. No puedo creer que te hayas rendido tan rápido. Deku. Te reto a vivir lo que yo viví, además que a diferencia de ti yo tengo principios, tengo valores, no sé tú pero mi mamá me educó bien, jajaja. Shigaraki enfureció, golpeó a Deku con todo, al final el chico quedó colgando otra vez. Shigaraki. Eres insoportable y haces que me enfade. Deku. Tengo la facilidad. Shigaraki. Veremos cuánto te dura. Toda la liga salió mientras Deku se quedó ahí colgado sonriendo. Deku. Tendrás que esperar sentado, maldito. Sigue siendo torturado, después de que le dimos la espalda y él aún así. Sorprendido. Cementos. No nos traiciona, sorprendido por la determinación del peliverde.
Tomura. Y yo que pensé que Hiran es testarudo, este niño es inquebrantable. Molesto. Nana, ¿no que ibas a dejar de ser villano? Mirando a Peliceleste. Tomura. Por lo menos deje que me ilusione en este mundo, abuela, sonriendo de manera normal. Todos los héroes tenían la quijada hasta abajo por lo dicho del ex villano. Afo. Sucesor, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Modo dramático. Tomura. Me dieron cariño, dijo mientras era abrazado por Nana. Endeavour. ¿Tú también quisieras cambiarte, Touya? Esperanzado de que su hijo lo perdone. Davi. Ni lo pienses, Endeavour, con odio. Rey. Hijo, créeme en G cambió. Sé que el pasado no se puede cambiar, pero podríamos al menos intentarlo. Con ganas de llorar pero esperanzada. Davi. TSK, no seas testarudo, Touya, esto no es por Endeavour, es por tu familia. Bueno, si digo que no seguirán molestando, así que está bien, dijo con tono irritado que solo era fingido. Fuyumi. Hermano, con una pequeña sonrisa. Todoroki, narrando. Así empezó el entrenamiento del Peliverde, ahora un poco más recuperado, motivado, entrenaba solo, estudiaba con sus profesores y entrenaba con otros así como en la cárcel. Deku aprendía rápido, lo cual sorprendió a todos. Endeavour no tenía muchos avances en su investigación, con lo cual le frustraba, pero aún así no se rendía en ayudar al pecoso Deku en sus avances. Ya había empezado a entrenar con el estilo de pelea de Garou, le fue difícil pues debía mantener la calma y él pensaba en la venganza. Garou lo golpeó sin piedad al chico para que aprendiera y después de no mucho lo logró aprender para empezar otras técnicas. Stein por su parte también le empezó a enseñar algunas técnicas de espada usando un palo de escoba y un barrote que Garou arrancó de una celda con otra técnica. Gracias a esto Deku recibió palizas muy duras, obligándose a estar despierto todo el tiempo. Con el paso de los días surgió en él una nueva habilidad. El pecoso sentía en su parte posterior de la cabeza un pequeño cosquilleo el cual le avisaba del peligro. Este se manifestaba como un ligero dolor o uno inmenso. Deku sufrió al usar esto pues cuando era un fuerte dolor lo distraía y hacía que lo golpearan más fuerte. La embestida de Tank Top de Garou era brutal, también perfeccionó esta técnica con sus profesores logrando esquivar algunos ataques. Con Shigaraki no podía usar esto ya que estaba encadenado pero no se daba por vencido, no importaba cuánto lo golpearan él jamás se rendía, todo esto le servía como combustible para su venganza. Stein. Así que aprende muy rápido, eso es bueno, sonriendo. Shinso. Tantas veces el estar en peligro está haciendo que su mismo cuerpo le avise, esta que desarrolla un sexto sentido pero parece que no lo domina. Mei. ¿Desde cuándo eres tan analítico? Con su sonrisa de siempre pero curiosa. Uraraka. Se le pegó algo de Deku-kun, jeje. Jurota. Tener el poder de defenderte pero no puedes hacerlo es muy frustrante y debes de tener una gran determinación, yo hace tiempo le hubiera dado una paliza. Izuku. Créeme que lo estoy pensando, con una vena marcada en su frente. Tomura. A abuela me está molestando el chico brócoli, señalando a Izuku. Nana. Ya tengo, no pasa nada, noveno por favor compórtese. Izuku. Me está torturando y lo defiendes. Inko. Hijo, deja en paz al chico. Izuku. Mamá te mandó a matar, porque le sigues la corriente. Nana barra Inko. Pero ya pidió perdón, como si fueran niñas pequeñas. Izuku. No lo hizo. A todos les salió una gota de sudor por esta escena entre rara y cómica. Uraraka. Ya Deku-kun, no pelees, dando palmaditas en la espalda del peliverde. Voz. Bueno, creo que tengo que decirles que ahora viene algo serio, chicos. ¿Qué va a pasar? Preocupado. Voz. Algo que no le gustará a Izuku. El mencionado puso una cara seria al escuchar eso, al parecer era algo fuerte. Todoroki, narrando. Shigaraki. ¿En serio me sorprendes? ¿Sigues vivo? Deku. Jajaja, no sabes lo terco que puedo ser. Shigaraki. Me hubiera gustado que tu madre hubiera sido así de resistente. Deku. Menciónala otra vez y el castigo que sufrirás será peor. Shigaraki. Eso me recuerda, te traje un recuerdo. Deku. Si es una ave muerta dásela a Toga, ella es la loca. Shigaraki. Espero que no te moleste, te traje una televisión. Deku. Genial, siéntanse todos, hoy hay juego. Shigaraki. Fastidiado, disfruta tu película. El video se reprodujo, era el día de los ataques de los Nomus, específicamente la cámara de seguridad del restaurante donde estaba su madre. Deku abrió los ojos, podía ver cómo su madre estaba aterrorizada mientras llamaba sin cesar al número de Aang, le dejaba mensajes, así como a su hijo. Deku lo recordaba, él sí le había contestado, pero estaba en el otro lado de la ciudad. Deku. Mamá, ¿estás bien? Inko. Hijo, todo aquí es un caos. Deku. Ya voy para allá. Se escuchó como Deku golpeaba un Nomu. Inko. Hijo, tú estás en trabajo, sería egoísta venir hasta acá.
Deku. Og mandaré a alguien por ti pero tienes que resistir. Inko. Ya le llamé a Toshi, sé que él estaba trabajando por acá así que llegará. Deku. Mamá iré por ti. Inko. No hijo, tú sé un héroe, yo estaré bien, Am vendrá, es el número 1 ¿recuerdas? Deku. Manténme informado cualquier cosa. Inko. Lo prometo hijo, ahora sé un héroe, cuídate mucho. Deku. Tú también por favor. Inko. Sí, te amo mi niño. Deku. Y yo a ti. El pecoso al igual que el de la pantalla abrió los ojos sorprendido y entendió lo que vería así que quiso no escuchar ni ver. Momo. Izuku pensó preocupada. Inko. Hijo, con tristeza. Bakugo. ¿Cómo se atreven? Acabaré con ustedes. Mirando a la liga. Izuku. Bakugo cálmate, con los ojos cubiertos por su pelo. El pelicenizo paró en seco por como lo llamó su amigo de la infancia. Bakugo. Nerd estás a punto de explotar ¿no? Pensó preocupado. Kendo. Esto ya es demasiado, apretando los puños. Todoroki, narrando. La llamada se cortó, algunos gnomus empezaron a entrar, la gente retrocedió, todos estaban muy asustados, Am no aparecía, Inko Midoriya se armó de valor y arrojó un cuchillo a un gnomu dándole en el cerebro. Inko. Mi hijo es un héroe y está luchando allá afuera, yo no tengo la licencia pero tampoco me rendiré. La peliverde mayor se puso de pie, el gnomu siguió avanzando, la mujer usó su poder y levantó todos los cubiertos que pudo y los arrojó contra el gnomu con tanta fuerza que atravesó el cuerpo pero las heridas se regeneraron y siguió avanzando, la mujer puso más fuerza y rompiendo sus límites logró arrojar una mesa la cual sacó a la bestia del restaurante, aunque eso le costó caro pues ahora estaba sangrando sin parar de la nariz, de pronto otro gnomu entró desde el techo, la mujer pudo quitarse y librarla por centímetros pero no contó que el monstruo la golpearía, la mujer se encajó en la pared. Inko. Toshi por favor Ven ya, no podré resistir mucho. Deku. Quítalo Shigaraki, por favor. Shigaraki. Espera y viene lo bueno. Se podía ver a Inko totalmente lastimada, los civiles motivados habían ayudado pero no podían hacer mucho, los cadáveres se juntaban en todos lados, la mujer se armaba con lo que podía, pero ahora totalmente golpeada ya no se podía hacer mucho, un gnomu llegó, era del tamaño de Am en su forma musculosa, la mujer al verlo pensó que era su amado, la visión borrosa le impedía ver con claridad. Un gnomu la golpeó incrustándola más en el suelo, el gnomu que acababa de llegar la tomó por el cuello y la levantó, Inko tenía varios huesos rotos, sus ropas rasgadas, estaba medio desnuda, vidrios encajados en el cuerpo, el gnomu la azotó contra el suelo y la volvió a levantar, la mujer vio al gnomu y con las pocas fuerzas que le quedaban le escupió, la bestia empezó a apretar su cuello. Inko. No vas a ganar, Am y mi hijo te derrotará. El gnomu hacía más fuerza, los ojos de la mujer se ponían blancos. Inko. Hijo perdón, no fui tan fuerte, Toshi, porque no viniste. Entonces el monstruo puso toda su fuerza hasta que se escuchó como el cuello de la Midoriya mayor se rompía, entonces el monstruo azotó el cadáver un poco más y aburrido lo arrojó, el cadáver se azotó contra la pared, el video se cortó y a los segundos explotó, los vidrios cayeron sobre el cuerpo del pecoso quien estaba llorando de furia. Shigaraki. Esto no me lo creo, el héroe número 1 llorando. Izuku. GRRHHHH, gruñendo de ira, me cansé. Gritó con mucha fuerza para ir donde Shigaraki-rian pero es sujetado por todos. Kirishima. Demonios es muy fuerte. Izubro tranquilízate. Tetsu. ¿Cuánta fuerza? Intentando soportar la fuerza del pecoso. Izuku. Suéltenme. Ofa 100%. Gritó para empezar a arrastrar a todos los héroes, villanos y sus amigos que intentaban pararlo. Kurohiro. Este es su poder. Impactado. Bakugo. Demonios es demasiado fuerte. Nana. Chico por favor cálmate. Siendo arrastrada. Tsuyu. Midoriya-chan cálmate Kero, intentando frenarlo con su lengua. Midoriya shonen yo, interrumpido. Izuku. Me las pagarán. Ofa 1000%. Enojado. Antes que todo se salga de control pude encerrarlo en un perfect cube. Shigaraki. Uf gracias Dios, suspiró. Voz. Créeme dejaría que te matara ya que a los dioses nos dolió leer esto así que ni agradezcas. Izuku. Sáquenme de aquí. Golpeando el cubo. El pecoso iba a seguir pero bastó con palabras de su madre y los niños haciendo que se calmara y le curé el cuerpo por el exceso de poder. El ambiente empezó a sentirse normal después de que casi matan al Musculitos y al Manolo. Todoroki, narrando. Deku. Aunque tenga que hacer una flecha con ramas y la punta sean mis uñas te juro que te voy a matar. Shigaraki. ¿Un héroe? ¿No se supone que ustedes no matan? Deku. Te juro que te vas a arrepentir.
El villano se estaba riendo junto a toda la liga y después de eso se salieron de la celda mientras el peliverde estaba colgado azotándose con furia. El chico sacaba látigos negros y no sentía dolor. El chico notó esto. Deku. No puedo rendirme nunca, no, jamás dejes que vean que te hirieron, mamá juro que nunca caeré otra vez, te vengaré. El peliverde empezó a notar un dolor inmenso en él pero lo atribuyó a sus heridas, golpeado y cansado pero con una furia insaciable, los rayos verdes salían sin parar al igual que los látigos negros mientras todas las heridas de Deku iban sanando sin que el peliverde se diera cuenta. Al día siguiente pasó lo mismo, Deku era inteligente, Nezu y el Gesot lo veían, era un estratega de alto nivel, no flaqueaba en ninguna materia, el peliverde entrenó y les dijo a sus maestros su habilidad con los látigos negros, el Gesot le enseñó a usarla, Snipe lo entrenaba con la puntería, Deku usó por primera vez las técnicas de Garou sorprendiendo a sus maestros, sobre todo a el Gesot quien no sabía cómo el pecoso logró una técnica así. Deku por otro lado usaba mejor su cosquilleo que le avisaba, el peliverde lograba esquivar ataques y usando el puño de agua que fluye roca aplastante logró hacer un daño significativo incluso a Endeavor, sus superiores sonreían ante lo que veían, el chico se estaba haciendo fuerte, en Tártaros las cosas también iban para bien, el entrenamiento avanzaba con logros significativos, Deku logró aprender el estilo de pelea de Stein con la espada, y Garou le enseñaba los movimientos aprendidos de hombre perro guardián. Deku la aprendió rápido, y de ahí siguieron otros estilos de pelea, también le enseñaron a controlar su poder, ese 30% inicial se volvió 50, luego 70, su entrenamiento con los héroes hicieron que lograra alcanzar el 100%, los días pasaron y Deku obtuvo conocimiento de su factor curativo, este se hacía más fuerte y rápido conforme él se hace más fuerte al igual que su sentido de alerta al cual Deku nombró sentido depredador. Tokoyami desarrolló su sexto sentido al completo, impactado. GT. Ese niño está lleno de sorpresas, sonriendo orgulloso. Garou. Así que ya lo enseñé eso al niño sí que aprende rápido, sonriendo también. El Gesot / Nezu. Me llena de orgullo. Endeavor. Aparte se puede regenerar ese chico es alguien muy increíble, dando su clásica sonrisa. Mirio. Izuku se volvió increíblemente fuerte. Sonriendo. Nejire. Ahora podrá derrotar a los villanos fácilmente, con estrellas en vez de ojos. Eri. Papá ahora podrá vengar a la abuela, dijo para empezar a saltar de lado a lado. Eri. Papá ahora podrá vengar a la abuela, dijo para empezar a saltar de lado a lado. Todos. Es demasiado adorable. Vomitando arcoíris y otros se desmayaron. Todoroki, narrando. Los días se convirtieron en meses y estos estaban por convertirse en años, el pecoso con su 100% de loza ya era bastante hábil, ahora podemos encontrar a Deku peleando contra Endeavor, el Gesot y Snipe. Endeavor. Pelea niño, pelea o morirás. Golpeando con fuerza. Deku. Yo peleo pero ¿qué hay de ti? No he visto ningún avance en mi defensa. El Gesot. Chico la paciencia, interrumpido. Deku. Virtud de sabios pero ustedes no saben lo que es estar encerrado como un maldito animal. Endeavor. No te distraigas niño. El héroe de fuego lanzó un gran y poderoso ataque pero Deku explotó, la furia, el dolor, la tristeza, todo esto combinado hizo que el peliverde soltara un fuerte grito, el ataque estaba por impactar cuando algo lo paró como si fuera una pared invisible el fuego se partió sin tocar al chico quien sangraba de la nariz. Deku se preparó para lanzar un smash pero entonces el fuego se dirigió a su puño y con el puño ardiendo golpeó a Endeavor, todos estaban impresionados antes esto, Nezu quien estaba entrando también fue impresionado y sin negarlo también fue asustado pero después de eso el peliverde cayó contra el suelo desmayado. Endeavor. Ya fue suficiente. Snipe. No creo que te escuche en Todoroki. El Gesot. ¿Será una habilidad nueva de Loza? Endeavor. ¿Despertó otro Kirk? Nezu. No lo creo, pero tengo que hacer análisis primero. Sir. ¿Es otro Kirk de Loza? Impactado. Nana. Nunca escuché de un portador con control de fuego, pensando. Izuku. ¿Espera fuego? ¿Podrá ser? Pensó el peliverde. Kaminari. Ahora controla el fuego, Midoriya es un monstruo. Asustado por el poder del pecoso. GT. Definitivamente es el portador más poderoso. Yui. Pasando los días se hace más fuerte y descubre más cosas de su poder. Con su semblante de siempre aunque un poco sorprendida. Setsuna. ¿Su poder tendrá límite? Cuestionó la chica reptil. Izuku. Todos tenemos un límite pero el mío de seguro está muy alto. Dijo serio. Todoroki, narrando. Telequinesis y piroquinesis, al parecer el doctor si se había equivocado, puede ser que el pecoso tuviera esa articulación en el pie pero si tenía un Kirk.
La telequinesis de su madre se había mezclado con el aliento de fuego de su padre, dando origen a la piroquinesis, aunque al estar en una situación de extrema tensión logró separar la telequinesis, logrando este Kirk. Aún era inestable y había algunas consecuencias de su uso, pero Deku ahora ya no era el mismo de antes. El peliverde tenía la ropa desgarrada, siempre que le daban una nueva, terminaba igual, ahora esta estaba quemada. Deku le contó a sus maestros en prisión el despertar de su piroquinesis, ambos se vieron asombrados. Garou le ayudó a controlarla mejor, ninguno de los dos le había agarrado cariño al pecoso, lo consideraban un monstruo igual que ellos nada más, aunque se había ganado su respeto. Ahora podemos ver a Deku comiendo. Deku. ¿Quién lo diría? Yo comiendo al lado de dos monstruos. Stein. Estás en el mismo barco que nosotros, niño, no te sientas importante. Garou. Sabes, mocoso, hay veces en las que te veo distraído. ¿Qué es? Deku. No lo entenderían. Garou. Viví un tiempo afuera de prisión, decir que no entendería es casi una ofensa, ¿sabes? Deku. Sí, ¿alguna vez te enamoraste, Garou? Stein. Tienes razón, no entendería. El pecoso aún dentro del cubo se puso de pie y empezó a gritar como haciendo esfuerzo. Inko. Hijo, ¿qué pasa? Dijo, pero fue ignorada. Todoroki. ¿Qué está tratando de hacer? Mirando a Peliverde. De repente el fuego de Endeavor se dirigió al pecoso, quien seguía gritando dentro del cubo. Así que deshice el cubo y el fuego rodeó los brazos del peliverde, quien dejó de gritar. Izuku. Siempre tuve un Kirk, mirando sus manos. Bakugo. Ese siempre lo tuvo, pensó sorprendido. Inko. Hijo, con una sonrisa y lágrimas. Izuku. Siempre intentando mover cosas con la mente o escupir fuego, pero jamás pensé en una combinación. Jejeje, ahora parezco un tonto, rascándose la nuca. Shoji. ¿Cómo los despertaste? También sorprendido. Nezu. Miyo dijo que fue por una situación de extrema tensión, así que en tu mente concentraste tu ira, ¿no? El pecoso solo asintió. Izuku. Maldición, ahora que recuerdo, Miyo dijo sobre el enamorarse, ¿estará hablando de Uraraka? Pensó un poco avergonzado. Uraraka. De seguro Deku-kun debe odiarme, aunque no lo culpo. Miyo de ahí se pasó, pensó decepcionada de sí misma. Todoroki, narrando. El pelinegro se levantó dispuesto a irse, pero un hueso de pollo cortesía de Garou le pegó en la nuca. Stein. ¿A qué se debe eso? Garou. Eres su maestro igual que yo, no se te olvide. Y respondiendo a tu pregunta, no, jamás, tenía mejores cosas que hacer. Deku. Sí, claro, cazar héroes suena algo muy agotador. Garou. ¿Sabes de dónde vengo? Los héroes siempre quieren sobresalir, se mudan a ciudades más grandes dejando a la gente a su suerte, los pocos que hay no tienen poderes o son inútiles, pocos son los verdaderos admirables. Deku. ¿Como ese hombre perro guardián? Garou. Sí. Supongo que sí, aunque ¿sabes qué es lo malo? Si no hay héroes en una ciudad. Deku. Entonces esa se vuelve el objetivo de monstruos. Garou. Exacto, aunque hay personas que pueden con ellos, no puedo dejar de pensar que mi hogar es un verdadero basurero, jajaja. Deku. ¿Y qué hay de ti, Stein? Stein. Ni creas que te voy a decir. Garou. Solo sé honesto, yo ya lo fui anciano. Stein. Sí, ustedes dos sí que son hartantes, si hubo alguien. Deku. Eso no me lo esperaba. Garou. Yo menos, ya tenga curiosidad. Stein. Idiotas, fue hace años, mucho antes de convertirme en lo que soy, cuando aún creía en la justicia y esas mierdas, hubo una chica, tomando agua de un pocillo, era linda, tengo que admitirlo, muy linda, jamás pensé que se fijaría en mí, pero ella me motivaba, me decía que yo podía ser un héroe y que ella siempre me apoyaría. Deku. ¿Qué le pasó? Stein. Me la arrebataron, un héroe la mató. Deku. Lo siento. Stein. No fue tu culpa, niño, ¿sabes? Antes de morir ella me dijo unas palabras. No importa que digan los demás, para mí siempre serás un héroe, Chizome, siempre serás mi héroe. Deku veía esto con cierto toque de tristeza. Durante su entrenamiento Deku adoptó una personalidad burlona y seria, llegando a sacar de sus casillas a ambos villanos y a Shigaraki, pero esta faceta que el asesino mostraba jamás la había visto. Stein. Pero volviendo a tu pregunta, Izuku, ¿a qué se debe? Deku. Yo tuve una novia, no sé si deba considerarla así después de lo que pasó, pero bueno, jejeje, tenía a alguien conmigo, ella fue quien le dio un nuevo significado a mi nombre de héroe. Deku. Garou. Ponerte inútil no fue una gran idea. Deku. Ella cambió el significado. Para mí Deku significa puedes hacerlo.
Saben, yo la amaba, de verdad la amaba, ella era todo para mí, suena exagerado pero así pensaba, ella me motivaba, me alentaba a ser un mejor héroe, a entrenar para controlar mi poder y dar todo de mí. Uraraka al escuchar esto solo sintió como varias dagas se hundían en su corazón. Momo. PSSSS tranquila, tú no fuiste así aquí, así que no estés triste, susurrando para animarla. Uraraka. Gracias Momo, susurró. Izuku. Uraraka, llamando la atención de la chica, sé que aquí no eres así que tranquila ya. Chica gravedad jeje. La pelicastaña sonrió y después se sonrojó por el apodo además de poner celosa a Azabache. Momo. Tengo que volverme más cercana a Izuku. Oye Midoriya, quisiera conocerte mejor así que cuéntame de ti. Izuku. Yo está bien, y así hablaron un momento los chicos. Serio. Parece que Midoriya ya no es tan nervioso pero sigue siendo gentil. Bakugo. Es como una faceta intermedia entre el Deku de la historia y el nuestro así que debe de estar bien. Todoroki, narrando. Stein. ¿Y qué sucedió? Deku. Me le confesé poco antes de una misión especial, yo sentía que no saldría vivo de esa, era un rival poderoso, ella dijo que sentía lo mismo que yo, comenzamos una relación y yo creí que nada podía ser mejor, pero entonces me enteré, ella me engañaba con quien creía que era mi mejor amigo. Garou. Tú sí estás al lado idiota. Deku. Me enteré el día que me arrestaron, es curioso ¿no? Perdí a mi madre, perdí a la chica de mis sueños y la oportunidad de volverme un héroe y me dieron una paliza de lo lindo, a veces pienso que la vida me odia. Stein. No, a veces hasta el destino tiene favoritos chico pero hay un dicho. Quien siempre ha tenido todo en bandeja de plata sufrirá la caída de la peor forma, pero quien ha sufrido desde el inicio es porque está encaminado a la grandeza. Deku. Si tal vez, aunque duele saben. De verdad la amaba, pareceré loco pero... Stein. Eres muy joven ¿sabes? Yo hablaba cuando era más grande que tú, el amor rompe el corazón y es una mierda así que... Deku. Sí, supongo que ya entendí. Garou. Bueno mocoso ya acabaste de comer y nosotros también así que adiós. Stein. Descansa mocoso. Los adultos se fueron, Deku solo terminó de comer y se estiró un poco para después recogerle una foto de él con Uraraka. Deku. Tienen razón, el amor es solo una mierda. El peliverde usó uno de sus látigos y con él rompió la foto, después apoyándose de estos se volvió a encadenar y con su piroquinesis soldó las cadenas esperando a que llegara Shigaraki el cual no tardó mucho. Shigaraki. Vaya vaya, miren a quién tenemos aquí. Deku. El dueño del circo y sus animales. Shigaraki. Me gusta tu nuevo look, ahora sí pareces un vagabundo. El estar tanto tiempo en prisión había hecho que Deku tuviera una cabellera larga, bastante en realidad, su barba también había crecido cubriendo su boca. Luice. Pareces un arbusto barra o un árbol, tú decides. Shigaraki. Aunque parece que ya te acostumbraste a tu nueva vida ¿no? Deku. Con el tiempo le tomas cariño. Shigaraki. Qué bueno porque se me ocurre que podrías pedirle una mano. Deku. Solo es para matarte déjame decirte que yo puedo. El peliverde empezó a gritar, pero ahora eran gritos desgarradores, sus cuerdas vocales se reventarían en cualquier segundo, pues Shigaraki había tomado del brazo izquierdo de Deku con su manos completa, el brazo empezó a desintegrarse para terror del peliverde y deleite de Toga quien veía esto emocionada. Shigaraki. Te ves mucho mejor. Deku. Algún día Tomura Shigaraki, algún día estaremos a mano, aguantando el dolor. Shigaraki. Pero será en otra vida supongo jajajaja. Tomura empezó a reír con locura mientras se paseaba por la celda pateando todo lo que veía, Deku empezó a sentir el dolor que causaba su factor de curación, esperaba que se reconstruyera su brazo, pero nada además que por la falta de apoyo Deku se liberó de una cadena y colgó de la otra con fuerza, se escuchó como su brazo se dislocó. Shigaraki. Es bueno saber que la UA forma personas fuertes, es bueno saber que aún no mueres. Deku. Me liberaré Shigaraki te lo juro. Shigaraki. Eso no depende de ti niño. La liga se fue dejando solo a Deku quien esperó toda la noche a que su factor curativo lo sanara pero nada, podía curarlo de cortes, huesos rotos, venenos y otras cosas pero al parecer regenerar tejidos y huesos eran más complicado. Deku. Saldré de aquí. Voz. Hasta ahí Todoroki después veré quién sigue leyendo. Todos estaban horrorizados y con los pelos de punta por ver la desintegración del brazo del peliverde y además de sus gritos. Izuku. Hasta a mí me empezó a doler y eso que no soy yo en sí. Nana. Dándole un sape a Tomura, Dios mío ¿cómo se te ocurre hacer eso? Enojada. Todas las chicas querían ir a matar a Tomura aunque se aguantaron. Snipe. Ahora perdió un brazo el chico. Aux. Ese chico resiste de todo. Serio. Mandalay. Aún así es solo un joven y ya le tocó sufrir todo eso, es horrible, cabizbaja. Voz.
Buenos descansen y traten de llevarse mejor. Todos asintieron aunque un poco deprimidos. Fin capítulo 4. Continuará. Fin. Gracias por ver este video, te agradecería si te suscribieras y le dieras like, por favor si quieren ser miembros del canal se pueden unir. さて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